Proporcionalidad inversa. Antes de tomar este tema, vamos a recordar lo de proporcionalidad directa, donde te dice que dos magnitudes son directas siempre y cuando una magnitud crece, la otra también debe de crecer de manera proporcional. O si una magnitud disminuye, la otra también debe de disminuir de la misma manera, proporcionalmente. Esto es para la directa. La diferencia que tiene con la inversa es que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. O si una magnitud disminuye, la otra tiene que aumentar. Esa es la diferencia que hay entre estos dos tipos. Vamos a ver un par de ejemplos, uno para cada tipo. Empecemos con la directa. Supongamos que tenemos un evento donde dependiendo de la cantidad de personas, tenemos la cantidad de tacos. Entonces te dice que una persona equivale a 5 tacos, es decir, una orden. Hay que descubrir para 2 personas, para 5 personas, o cuántas personas sería con 60 tacos. Entonces, para ello, tenemos que obtener lo que es la constante. La constante de proporcionalidad para la directa siempre viene siendo una división. De una forma general es y sobre x. Yo les recomiendo que siempre sea el mayor entre el más chico para que la constante sea un número mayor a 1. En este caso, siempre se toman los valores donde estén en una fila completa, que sería la primera, 1 y 5, que sería 5 entre 1. Por lo tanto, nuestra constante es 5. Así es como se obtiene la constante de proporcionalidad directa. Y este 5 va a multiplicarlo siempre con el valor más pequeño, que normalmente son los de la izquierda. 5 por 2 equivale a 10, es decir que para 2 personas deben de haber 10 tacos, 5 para cada uno. 5 por 5, 25 tacos en total. Y acá, como no tengo el valor, me tengo que fijar en el segundo valor, que es 60. Pero en lugar de que multipliques 60 por 5, que pues no, nada que ver, tienes que dividir. 60 entre 5, eso equivale a 12. Es decir que para 12 personas son 60 tacos, 5 para cada quien. Y lo pueden verificar multiplicando 12 por 5. 12 por 5 es 60. Bien, eso fue de la semana pasada, ahora lo de esta semana. Inversa. Hay que encontrar también su constante de proporcionalidad, pero en lugar de que sea una división, aquí es una multiplicación, xy. Vas a multiplicar en la fila donde estén los dos valores numéricos, que en este caso también es la primera fila. Vamos a multiplicar 20 por 8. Y por lo tanto, nuestra constante de la segunda tabla viene siendo 160. Ahora, para llenar esa tabla, solamente en lugar de multiplicar como sucedió en la directa, tienes que dividir. Para la segunda fila sería 160, que es la constante, entre 40. 160 entre 40, quitamos 0 con 0, 16 entre 4 equivale a 4. Este es un ejemplo, supongamos, de un automóvil que va a una velocidad de 20 km por hora y tarda 8 horas en llegar a su destino. Pero ¿qué pasa si aumenta la velocidad? De 20 a 40 hubo un aumento, ahora son 40 km por hora y acá en el tiempo no puede aumentar porque como es mayor velocidad significa que va a tardar menos en llegar al destino, que en este caso, aplicando la proporcionalidad inversa, pues en lugar de 8 horas va a tardar 4 horas.
¿Y qué pasa si todavía le aumentas más a la velocidad? Es decir, de 40 a 80 kilómetros por hora, pues tiene que ser menor que 4 horas. Y aplicamos la misma fórmula. Es la constante, que es 160, entre el dato que tenemos acá. 160 entre 80, quitamos 0,0. 16 entre 8 es 2. Es decir que si aumenta a 80 kilómetros por hora, solo va a tardar 2 horas en llegar a su destino. Esto es lo de inversa. Si se dan cuenta, en la velocidad está aumentando, pero en el tiempo está disminuyendo. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Y finalmente, ahora tenemos que encontrar la velocidad si tarda solamente 1 hora. Aquí, lo padre de la inversa es que también se puede dividir con no pasa nada. En la inversa divides y divides. Entonces sería 160 entre 1. 160 entre 1 es 160. Es decir que si va a 160 kilómetros por hora, tardaría solamente 1 hora en llegar a su destino. Y bueno, ahí están los dos ejemplos, uno para directa y otro para inversa, para que logren ver las diferencias de cada uno. Vamos a ver un ejemplo más, pero aquí solo de proporcionalidad inversa. Entonces, primero, lo que se debe hacer es encontrar la constante de proporcionalidad, que les recuerdo que lo denominamos con una K, y se multiplica los valores que estén en una misma fila, que sería la segunda, 8 por 30. Realizamos la multiplicación, 8 por 30 es igual a 240. Esa es nuestra constante para este problema. Y como ya sé que es un dato de proporcionalidad inversa, solamente para llenar los huecos hay que dividir. Para el primero sería 240 entre 40. Eliminamos 0 con 0. 24 entre 4 viene siendo 6. Y así nos vamos. Ahora este ya está. Sigue el tercero, la tercera fila. 240, que es la constante, lo dividimos entre 20. 0 y 0 se van. 24 entre 2 es 12. Y finalmente, la última fila, que como les dije, como es inversa, no importa de qué lado estés, siempre va a ser la constante entre cualquiera de los dos datos que esté disponible, que en este caso sería 24. 240 entre 24, pues sería 10. ¿Ya viste? Así es como se completa una tabla de proporcionalidad inversa. Ahora nos topamos con un problema razonado. Te dice, 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? Aquí lo importante es que logres identificar de qué tipo de proporcionalidad se trata. Para ello, mi recomendación es que empiecen agregando las columnas. De que, a ver, 3 pintores, bueno, la primera es la cantidad de pintores. La primera columna, 3 pintores. Tardan 12 días en pintar una casa. La segunda columna sería el tiempo, que en este caso son días. 12 días. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? ¿Cuánto tardarán? Entonces nuestra incógnita sería días y la cantidad sería 9 pintores. Bien, aquí de pintores a... bueno, el primer dato de pintores con el último que nos proporcionaron, hubo un aumento. Y ahora, solo se tienen que preguntar, a ver, si 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa, 9 pintores van a tardar más o van a tardar menos. Y la respuesta es algo obvia. Pues como va a haber
más personas, más pintores, por lo tanto, deben de terminar en menos días. Significa que aquí tiene que disminuir. Entonces, como un dato aumenta y la otra disminuye, estamos hablando de el tema proporcionalidad inversa. Así es como lo ubicas. Ahora, en proporcionalidad directa se multiplicaban las diagonales y luego se dividía con el último número. Acá no. Acá se van a multiplicar los que estén en una misma fila. Es decir, voy a poner aquí x es igual a 3 por 12. Y a ese resultado lo vas a dividir con pues el último número, 9. Entonces, 3 por 12 equivale a 36. Y a ese dato, o sea, después de multiplicar estos dos, lo dividimos entre 9. 36 entre 9 equivale a 4. Eso quiere decir que si son 9 pintores, solo van a tardar 4 días en pintar una casa. Un último ejemplo, también razonado, te dice así: en una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Entonces, nuevamente, siempre que hay 3 datos se trata de una regla de 3. Mi recomendación es que hagan la tablita. En una granja, 20 patos. Entonces, para la primera columna, como se repite 2 veces, pues sería para patos. 20 patos. Y luego, tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán? Bueno, días y tiempo, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, tardan 10 días. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Es decir, hay que determinar cuántos días. Y nuevamente, checamos. De 20 a 40 hubo un aumento. Y de 10 a lo que queremos encontrar, habrá un aumento o va a disminuir. Leemos otra vez. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento. 20, en esa cantidad de alimento se lo echan en 10 días. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Es decir, ese mismo alimento. Entonces, ¿van a tardar más o van a tardar menos? Ya que son más patos, hasta podría haber pleito, tiene que disminuir la cantidad de días. ¿Sí? Como son más bocas, por lo tanto, ese alimento va a terminar más rápido. Por lo tanto, aquí tiene que disminuir. Entonces, uno aumenta, otro disminuye, es proporcionalidad inversa. Bien, entonces, la fórmula, como les dije, es que en lugar de que se multipliquen las diagonales, se multiplican los de la misma fila y luego se divide con el otro número. Sería x es igual a 20 por 10 y lo dividimos entre 40. 20 por 10 equivale a 200. 200 entre 40 es igual a 5. Significa que en 5 días se determinará el alimento 40 patos. Y es lógica también. Acá aumentó el doble la cantidad de patos, entonces aquí tiene que ser la mitad. Y bueno, eso fue todo de proporcionalidad inversa para esta semana.